se escucha, ¿verdad? Un ingeniero Sí, químico está diseñando los ductos de transporte de vapor de agua para el enfriamiento de un reactor. Por motivos de seguridad, se coloca en una de las tuberías una válvula. Esta consiste en un pequeño plato de cobre unido a un muelle y se abre completamente cuando la presión alcanza los 3 bar, como se muestra en la figura 1. Teniendo en cuenta que el resorte se encuentra en su longitud natural, A. Calcule la presión que debe existir dentro de la tubería para que la válvula se mantenga abierta X distancia. Tenga en cuenta la masa del plato. B. Calcule la constante elástica que debe tener el resorte. Tenga en cuenta la masa del plato. C. ¿Cuánto será esta constante si la tubería se mantiene completamente abierta, tiene 5 centímetros de diámetro y el plato 5 milímetros de espesor? En el numeral A se nos pide calcular la presión que debe existir dentro de la tubería para que la válvula se mantenga abierta una distancia X. Para esto primero debemos recordar que la presión P es equivalente a la fuerza sobre el área en la que está siendo aplicada. Además, también debemos tener en cuenta que la fuerza elástica es aquella que experimenta el plato debido a la deformación del resorte, y esta se da en sentido contrario a dicha deformación. Esta fuerza está dada por la ley de Hooke. Fuerza elástica es igual a menos K por X, donde K es la constante elástica del resorte y X es la distancia que el resorte se comprimió o se elongó. El signo menos nos indica que la fuerza elástica actúa en dirección contraria a la deformación del muelle. Una vez teniendo esto en claro, procedemos a identificar todas las fuerzas que están interactuando sobre el sistema. Esto mediante el planteamiento de un diagrama de cuerpo libre. Así, nos damos cuenta de que existen 3 fuerzas que influyen sobre el sistema. Estas son la fuerza generada por la presión, el peso del plato y la fuerza elástica que genera el resorte debido a su compresión. Ahora procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, quedándonos así. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a menos el peso, menos la fuerza elástica, más la fuerza generada por la presión, todo igual a 0. Debido a que el plato debe mantenerse abierto, no hay movimiento y por este motivo igualamos a 0. Ahora, desarrollamos la fuerza elástica y el peso, quedándonos así. Menos masa por gravedad, menos K por X, más la fuerza generada por la presión es igual a 0. Notemos que al desarrollar la fuerza elástica utilizando la ley de Hooke, no incluimos el signo menos. Esto debido a que el signo nos indica la orientación vectorial de la fuerza, y ya se la hemos otorgado al dibujarla en el diagrama de cuerpo libre. Ahora procedemos a reemplazar Fp y despejar la presión, quedándonos así. P es igual a mg más kx sobre A. Finalmente, como conocemos que el plato tiene el mismo diámetro D que la tubería, podemos calcular el área del mismo y reemplazarla en el despeje, quedándonos así. P es igual a 4 por mg más kx sobre pi por d al cuadrado. Para el numeral B se nos pide calcular la constante. Para ello hacemos algo muy similar al numeral A. Ubicamos las fuerzas, realizamos la sumatoria, igualamos a 0, pero ahora despejamos a K de esta ecuación, quedándonos así. K es igual a la fuerza por presión menos la masa por la gravedad sobre X. Finalmente, para el numeral C se nos pide calcular cuánto será dicha constante si la tubería tiene 5 centímetros de diámetro, el plato 5 milímetros de espesor y la válvula se abre completamente. Para iniciar sabemos que la válvula se abre completamente a los 3 bar de presión, así que los convertiremos a pascales para poder operarlos posteriormente. Ahora procedemos a hallar el área de la base del plato, con dicha área, su volumen y con el volumen y la densidad, la masa del mismo. También podemos encontrar la fuerza generada por la presión. Y finalmente, ya teniendo la masa y la fuerza, solo nos queda reemplazar valores en la fórmula encontrada en el numeral B, dándonos que la constante es igual a 10.192,9 newtons por metro.
Bueno, primero Bien. mejoraron mucho del primer video, aunque el primero lo hicieron muy bien también. Y pusieron la barra muy alta para los demás. ¿Alguna pregunta de los otros grupos? Profe, yo quería preguntar algo. Bueno, es que se me reinició el computador y pues no pude prestar atención desde el principio. Por ahí vi que había un P sub A. ¿Es un P multiplicado por A? Porque por ahí vi que en el ¿En qué audio había parte? Si quieres, adición. dame un segundo. Un segundo. Sí, sí. Eh, ¿En qué parte se quedó? ¿En qué? Más adelante, más adelante. Un poquito más adelante. Pues el Pepura es ahí de despejar esa fuerza, ¿no? Sí, exacto. Ahí cuando sale F, esa. FP. ¿Es F sub P o F por P? F sub P es la fuerza generada por la presión. Ah, porque es que por ahí como que he escuchado que era F por P y yo, uy, listo, gracias. No, no, no. Es la fuerza de la presión. Gracias. Bien. ¿Pregunta de otro grupo? No sé qué grupo era, José. Creo que es grupo A4, profe. ¿Su grupo es el A4? Sí, señor. Ok, ¿y alguna otra pregunta? ¿Algún otro grupo? Quedó bastante claro, la verdad. ¿A ninguno? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Pues lo que entendí, el compañero dijo que, o sea, el tamaño de la tubería es igual que el del plato de, como de la válvula, ¿sí? En tal caso no existiría una fuerza de fricción entre la tubería y el plato. Sí, sí existiría una fuerza entre la tubería y el plato, pero pues como en el enunciado no nos dicen que tengamos en cuenta esa fuerza, pues la despreciamos y ya está. O sea, sí existiría una fuerza de fricción aquí, pues entre la tubería y el plato. Entonces, o sea, la fuerza existe, pero pues no la tenemos en cuenta porque simplemente en el enunciado no nos dicen como tenga en cuenta la fuerza de fricción. Entonces, pues ya está. Es eso. Pero sí, efectivamente sí existe una fuerza de fricción. Bueno, ¿y si existe, en qué dirección iría esa fuerza de fricción? Cuando el plato se está, o sea, cuando el plato se mantiene abierto, eh, es una fricción estática, porque pues el plato no se está moviendo. Y la fricción iría en sentido de FP, porque la fuerza elástica está buscando mover el plato hacia, a ver, o sea, la fricción existiría como hacia arriba, porque el resorte está buscando mover el plato hacia abajo. No sé si me hago entender. ¿Hay un punto en donde la fuerza Pero elástica y la fuerza de presión son voy a iguales? anotar. Voy a anotar. Un momento. Déjenme anotar. Juan Fernando, pero hay un punto donde la fuerza FP y elástica son iguales, ¿cierto? Hay un punto donde la FP y la elástica más el peso son iguales, sí, señor, que es donde se mantiene el plato abierto. O sea, este Ok, instante de tiempo, el que ok. estamos analizando. En ese punto no tendrías ni fuerza de fricción estática Ni ni fuerza ni cinética. estática ni elástica, pero en los demás instantes de tiempo, pues cuando el resorte se está o abriendo o cerrando, pues sí hay movimiento y pues existe la fuerza de fricción. Ujú. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción iría aquí, en este sentido está la fuerza elástica, que es la que busca cerrar la válvula, y pues la fuerza de fricción iría en este sentido. Ok, Y muy pues bien. ya. ¿Algún otro tiene pregunta? Bueno, eh, ¿algún otro grupo quiere pasar? ¿No? Bueno, entonces sorteo. Ese grupo que pasó era el grupo de 4, ¿cierto? No, no, señor, somos tres, el B1. El B1.
Ok. Listo. Nosotros pasamos Ok, dale, dale. ¿Qué grupo es? A2. El grupo que hizo ahorita la pregunta, ¿qué grupo era? El grupo B2, profe. Oiga, profe, ¿por qué cambió de lugar? Porque de pronto pongo algo atrás, necesito poner una cosa. ¿Un tablero? Ah, no, una tela. Ah, Más adelante, entonces lo cambié de una vez. ok. ¿Por? No, tablero no. ¿Para qué? Tengo tablero acá. Sí, sí, por eso se me hizo raro. Yo creo que ustedes no verían nada si usaran tablero de verdad. Parece. No, please. Descriptiva. ¿No han visto los memes de la gente utilizando una hojita y llega y la muestra en la cámara web? Son memes de la Wii, ¿no? Sí, 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 sí. Tienes que compartir pantalla con sonido. No se escucha. Sí, así que páralo y vuélvalo a empezar. A compartir la pantalla, pero compártela con sonido. En Zoom, cancela el compartir pantalla y vuélvelo a hacer, pero esta vez activa la casillita. Buenos días. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de poleas móviles enfocado en la ingeniería química. El primer paso es la lectura del problema, es decir, su planteamiento. Un ingeniero químico desea mantener en equilibrio el sistema de un par de masas dentro de una planta de producción. Para ello, utiliza múltiples poleas que se organizan de manera determinada para lograr una ventaja mecánica. Con base en la gráfica AYE, A, condición de equilibrio. B, relación de aceleraciones. C, aceleraciones correspondientes. Y D, qué fuerza debe realizarse en lugar de la masa 2 para elevar la masa 1 de 48 kilogramos. Aquí podemos observar la gráfica, donde tenemos 4 poleas y 3 de ellas son móviles. La parte fundamental de este ejercicio radica en este razonamiento. Primero vamos a establecer como base la polea fija, además de darle a cada cuerpo las fuerzas que interactúan sobre este, en el caso de las masas, la fuerza tensión y la fuerza peso. Ahora bien, vamos a utilizar ciertas variables auxiliares, L1, L2, L3 y L4. Esto es para identificar la longitud de cada cuerda. También he de mencionar que cada tensión se relaciona con una cuerda distinta. Entonces, el diagrama de cuerpo libre parte de esta gráfica, donde cada masa tiene sus propias fuerzas, así como las poleas. En el caso de las masas, podemos observar que ambas direcciones del movimiento son positivas debido a que no sabemos qué masa asciende y cuál desciende. Así como también en el caso de las poleas podemos identificar cierta relación entre sus tensiones. Ahora vamos a la condición de equilibrio, el primer punto del problema.
A partir de los diagramas de cuerpo libre obtenemos la relación de las tensiones. Estas a su vez nos relacionan las masas de manera que la masa 1 es igual a 8 veces la masa 2. El siguiente punto es la relación de aceleraciones. A partir de la longitud de cada cuerda, debido a que estas deben ser constantes, vamos a igualarlas a 0 y hallar una relación entre ellas. Debido a que se mantiene la misma constante para velocidad y aceleración, es decir, su segunda derivada, vamos a obtener la aceleración de cada una, donde la longitud 1 se relaciona directamente con la primera polea, es decir, con la primera masa, y la longitud 4 con la segunda masa. Como último punto, obtenemos las aceleraciones. A partir de la sumatoria de fuerzas de cada masa, solamente en Y debido a que en X no obtenemos absolutamente nada, vamos a encontrar que la aceleración 1 es la siguiente, y como ya habíamos mencionado en el punto anterior, la aceleración 2 es menos 8 veces la aceleración 1. Simplemente reemplazando datos y resolviendo algunas operaciones obtenemos los resultados expuestos. Por último, vamos a hallar la ventaja mecánica. Este tipo de ejercicio se conoce como polipasto potencial, donde, como había mencionado anteriormente, vi una pequeña nota que decía que 2 a la n se relaciona con su ventaja mecánica. Las poleas móviles son 3. Simplemente reemplazamos en una sustitución algebraica simple y obtenemos el resultado. Este ejercicio fue propuesto por Juan Diego Hernández, Juan Manuel Mogollón y quien les habla, Marilyn Rizo. Bueno, veo que mejoraron muchísimo la calidad todos de visual y vocal, todo. De pronto porque tuvieron un poco más de tiempo para grabarlas, les quedó muy bien la forma en la que están grabando los videos. Usted nos quería hacerlo para la semana de salimos. Pero entonces, ¿el tiempo extra les facilitó la cosa o qué? Sí, claro. Claro, Entonces, profe, toda la vida. empecemos ahorita para el parcial del tercer corte. Ah, bueno, lo máximo que puedo hacer es dar los temas antes, aunque no los hayamos visto. Podrán ir pensando en el ejercicio. No puedo hacer más. Hablando de eso, cuando empezamos a hacer las autoevaluaciones, Sobre cuando estaba en vacaciones, yo No hagamos más de eso, por me va a favor. hacer raro. esta es una Están buena opción. Espere, ¿esas autoevaluaciones no estaban mal? ¿No se cerraron en vacaciones? ¿Una cosa así? Sí, Sí, por eso, les digo que las iba a ajustar para luego, pero, o sea, cuando eso es luego. Bueno, esta semana entonces las pongo para el sábado. No, Uy, para el domingo Oye, escuché profe, empecemos la otra semana. Juan Diego no sufriendo. hacemos nada. Bueno, la otra semana, no pasa nada. El lunes. Vale, profe, gracias. ¿Alguna pregunta de algún grupo? Sí, por Yo favor, tengo quiero una. hacer una pregunta también. Dale, pues. Dale, José. Pero no ¿A qué se quiten el video, refiere? no quiten el video. Vale. ¿A qué se refiere con una ventaja mecánica? O sea, yo pues lo que me imaginé cuando digo que una ventaja mecánica es para amplificar o disminuir la fuerza. En llegado caso no creo que alguien quiera hacer mayor fuerza, ¿no? Se supone que no, pues la idea es hacer menor trabajo. En este caso, cuando dice obtener una ventaja mecánica, hacer la menor fuerza posible. Hola. O sea, en el caso de ahí es una ventaja mecánica para la masa 2, digamos, si no existiera la masa 2, sino simplemente una fuerza, eso se usa más que todo, digamos, en el caso de nosotros que estamos estudiando ingeniería química en plantas de producción. Si tenemos una masa muy grande, se realiza este tipo de sistema para que, digamos, en el caso, aquí está la nota, reemplazando 2 a la n, aquí como son 3, sería 8. Entonces esto pasa para abajo, sería un octavo. Es decir que si esto, digamos, la fuerza peso sale por, no sé, 36, digamos, newtons, entonces esto va a ser solamente un octavo. Obviamente se va a necesitar de menos fuerza para poder elevar la masa. Entonces, pues básicamente es como eso, para elevar como masas grandes y hacer un menos esfuerzo. Ah, listo, gracias. ¿Qué grupo es? A4. Profe, yo tengo una pregunta un poco Ya. sencilla. Bueno, Ah, Perdón. Es que me causa curiosidad lo de la nota. No sé si eso tiene alguna deducción sencilla o es más bien ya algo bastante complejo, lo de que el peso 2 sea igual a 2 veces el peso 1, pero bueno, lo que está ahí, la nota. No sé, o sea, ¿eso sale de algún lugar en particular o
que se pueda explicar acá o es algo ya más complejo? No, no se puede aplicar en una serie de poleas porque al fin y al cabo se va a tener una sumatoria. O sea, de una polea móvil más una polea más una masa. Bueno, la misma masa que se desplaza. Eso se puede volver el sistema en una ecuación algebraica y aplicándole serie usted llega a esa, a 2 a la n. Pero pues sí, es un poquito más complejo. Hay A que ver, mirar sí, un sí. poco más de álgebra. O lo puede hacer para unas cuantas poleas y sacar su conclusión. Pero pues, así se llega. Déjeme mirar esa ligadura un segundito, Marini, porque no la vi bien. Ok, muéstrame la relación de aceleraciones. Vale. ¿Alguna otra pregunta, algún otro grupo? Pues, profe, yo iba a preguntar en lo de las longitudes, ¿por qué las igualan a cero? No sé, no entendí esa parte. La parte de las ligaduras, abajo. Ok, nosotros las igualamos a cero porque, bueno, partimos de acá. Si te das cuenta, son tres cuerdas distintas, bueno, aquí un pedacito de otra. Entonces, como para facilitar las cosas, les colocamos un color diferente. Y las igualamos a cero porque se supone, para poder hallar como tal la aceleración, es derivando. Entonces, para que, ¿cómo te explico yo? Las tomamos como si fueran constantes. Entonces, por eso las igualamos a cero y ya de ahí pues derivamos la segunda derivada y ya tenemos la aceleración. Porque si no las igualáramos a cero, pues el ejercicio se complica un montón y aparte no sabría cómo O sea, resolverlo. Pero lo que espérate, pasa es que la baja. longitud de cuerda es constante. Sí, Sí, exacto. entonces, pues lo que nosotros tenemos que hacer para calcular la aceleración es derivar, bueno, calcularla según el derivada respecto al tiempo de la longitud de la cuerda. Entonces, como la longitud es constante y la derivada de una constante es igual a cero, por eso que queda igualado a cero, ¿sí? Y entonces con eso es que hacemos la relación de aceleraciones. Disculpa, pero Pero lo que muéstralo de es cero nuevo, es la muéstralo de nuevo. aceleración, no la longitud de la cuerda. Sí, es un problema ahí de notación en la parte de la relación. Ah, sí. No sé, ahí en vez de cero deberíamos colocar como una constante, ¿sí? Ah, Lo que no, es igual a cero es la segunda derivada. la derivada a La ambos segunda lados. derivada es... Ah, exacto. O Esa era sea, la es que es la relación de parte. ceros. O Bueno, sea, es lo que esa está era la colocando la parte que longitud de yo la cuerda. quería. Esa era la parte que yo quería confirmar Ah, antes ok. de que sus compañeros les dijeran. Sí, ese detallito, ¿listo? Esa parte que es igual a cero en la ecuación amarilla, azul y verde es realmente la última. O sea, tendría que colocarle la última notación a todas las tres. Derivada de igual a derivada 4, derivada 3, abajo derivada de 2, derivada de 3, etcétera. La derivada a todas y cada una de ellas. Listo, ¿Listo? profe, ya cuando entreguemos el archivo lo arreglamos. Gracias. Muy bien. ¿Qué grupo era? ¿Y qué hizo la pregunta? Ah, bueno, profe. ¿Qué grupo hizo la pregunta? Profe, el grupo 1 hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Grupo qué? A1. Ok. Yo ¿Hay tengo otra algún... pregunta, profe. ¿Qué grupo? Nosotros somos el A3, si no estoy mal. Bueno, dale Espera, pues. espera. Ahorita le reviso ahí. Mi pregunta es sobre el diámetro de la polea, si afecta de alguna manera el ejercicio que se cambie el diámetro de la polea o algo así. Pues en sí no afecta el diámetro de la polea porque entonces nosotros consideramos el radio para esta partecita. Lo que sucede es que como es una constante, esto no va a variar, entonces cuando le saquemos las derivadas, pues va a ser cero. Entonces, pues la verdad no lo tomamos en cuenta. Sí, profe, el A3. Listo. Ese diámetro de las poleas no nos va a afectar en nada hasta que no veamos poleas que tengan masa. De aquí hasta allá. Listo. ¿Algún otro grupo que quiera pasar? Profe, no, espere. Aquí era para preguntar, pues, una cosita ahí rápido. Para Dale. preguntar una cosa ahí, bueno, ya que- Dale, Fernando.
más abajo, Marilyn. Puede ser un poquito. ¿Te pasó? ¿Dónde? Que si esta parte tiene que ver con las aceleraciones o con las longitudes, porque no entiendo cómo la longitud. Bueno, Ok, lo que sucede es que como consideramos la masa despreciable tanto de poleas como de cuerdas, simplemente utilizamos las cuerdas para relacionar las aceleraciones, derivando en la segunda. O sea, no estamos sacando nada de la cuerda más allá de relacionar las aceleraciones. Porque entonces como no, decía que una masa igual longitud es menos la otra longitud sobre 8, entonces yo dije, ¿cómo si son longitudes? Me quedé un poquito confundido ahí, por eso fue. Sí, si te das cuenta, eso también se relaciona con la ventaja mecánica. Aquí es como si tuvieras 2 a la 3. Listo. Mire, están midiendo la longitud de una cuerda con posiciones, ¿no? Entonces están utilizando la posición de la partícula 1 o de polea 1, 2, 3 o de la partícula 2. Y cuando usted tiene esas posiciones que al sumarlas me escriben a mí una longitud, yo puedo llegar y derivar la posición con respecto a tiempo una vez. Tengo la velocidad. La derivo 2 veces, obtengo la aceleración. Eso ya lo hemos visto. Pero bueno, no está de mal recordar. Listo. ¿Qué otro grupo quiere pasar? El B2, profe. Grupo B2. Bien. Sí, señor. Ya puede compartir. Sí, profe, qué pena, un momento. De física 1 sobre... Buenos días, el día de hoy venimos a presentarles un ejercicio de aplicación de física 1 sobre dinámica. Nuestro grupo está conformado por Santiago Gubelo Sepúlveda, Oscar Andrés Ramírez Serna y quien les habla, Joan Sebastián Acevedo Pavón. El ejercicio del enunciado nos dice lo siguiente: un ingeniero mecánico, para solucionar un problema en su empresa, crea un sistema de poleas sobre un plano inclinado con el objetivo de subir una carga de masa M1 por medio de un contrapeso de masa M2, como se muestra en la figura. Primero, halla las condiciones sobre M2 para que el sistema esté en equilibrio. Segundo, por motivos de seguridad, la masa M1, que es de 50 kilogramos, no puede sobrepasar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Tenga en cuenta que la superficie en este caso no tiene fricción con M1 y que el plano inclinado tiene una pendiente de 45 grados. ¿Cuál debe ser la masa de M2 máxima tal que se cumpla el protocolo de seguridad? Y tercero, en búsqueda del material adecuado para el plano inclinado, que en este caso tiene una pendiente de una carga M1 de 25 kilogramos con un contrapeso M2 de 10 kilogramos. El ingeniero calcula que el material adecuado debe tener un coeficiente de fricción estático que permita que con las condiciones anteriores el sistema quede en equilibrio. Solución del primer punto. Primero que todo se hace un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre M1. Además de eso, se notará como T3 la tensión de M1 y veremos qué relación tiene con la tensión de M2 que se notará como T1, como indica la siguiente gráfica. De esta podemos concluir que T3 es igual a 4 veces T1. Además de eso, aplicamos segunda ley de Newton sobre M1, despejando así T3 y notando que es M1 por G por mu sub s coseno de teta más seno de teta. Después de esto se hace un diagrama de cuerpo libre sobre M2 y se despeja T1 que es igual a M2 por G. Se hace la condición de equilibrio con la relación de tensiones que tenemos anteriormente. Se igualan estas tensiones y se despeja M2 para ver qué condiciones tiene que cumplir. Y siendo así que M2 debe ser igual a M1 por mu sub s por coseno de teta más seno de teta, todo sobre 4. Solución del segundo punto.
Partimos de la expresión a sub 2 es igual a 2n a sub 1 y por ende el valor de a sub 2 es 4 veces a sub 1, ya que hay dos poleas móviles en el ejercicio. Hacemos un análisis sobre m sub 1 aplicando segunda ley de Newton y diagrama de cuerpo libre. Igualmente lo hacemos sobre m sub 2 y despejamos t sub 1, que es igual a m sub 2g menos m sub 2 a sub 2. Conociendo que t sub 3 es igual a 4 veces t sub 1, reemplazamos en la ecuación. Ahora usamos la expresión de la sugerencia que a sub 2 es igual a 4 veces a sub 1 y la reemplazamos. Despejamos m sub 2 y notamos que es igual a m sub 1 a sub 1 más m sub 1 g seno de teta sobre 4g menos 16 veces a sub 1. Reemplazamos por los valores numéricos que nos brindó el enunciado y llegamos al resultado de que m sub 2 es igual a 17.0897 kilogramos como masa máxima para que la masa m sub 1 alcance una aceleración límite de 1 metro sobre un segundo al cuadrado. Solución del tercer punto. Partimos de las condiciones iniciales brindadas por el enunciado y hacemos un análisis en m sub 1. Aplicamos segunda ley de Newton e igualamos a 0 ya que nos piden el coeficiente de fricción estático. Igualmente hacemos el análisis en m sub 2. Despejamos t sub 1 igual a m sub 2g. Usamos la relación de tensiones de los puntos anteriores y reemplazamos una tensión sobre la otra. Ahora, después de esto, despejamos sub s, que debe ser igual a 4 veces m sub 2 por g menos m sub 1 g seno de teta sobre m sub 1 g coseno de teta. Reemplazamos por los valores numéricos que nos brindó el enunciado y llegamos al resultado de que el coeficiente de fricción estático del material ideal que necesita utilizar el ingeniero en el plano inclinado es de 1.2701. Estas son nuestras referencias bibliográficas usadas en el ejercicio. Ok. ¿Alguna pregunta? Yo tengo Profe, yo una. tengo una duda. Yo también tengo una duda. Ush, ya uno. Y me nombran el grupo primero. B1. Ok. Mi duda es en la relación de aceleraciones en el punto 2, o sea, ahí sí me quedé un poco loco, o sea, esa relación de dónde sale, la de A1 es igual a... esa. A1 es igual a 2, A2 es igual a 2NA1, o sea, ¿por qué? Pues, primero que todo, el enunciado nos da ya la relación de aceleraciones. Y pues, en cuanto esa relación salió del documento que anexamos en el ejercicio, pero como tal también se podría sacar mediante pues la sumatoria de las longitudes de las cuerdas, igual que el punto anterior del compañero haciendo la segunda derivada. O sea, mi pregunta es, ¿esa relación es aplicable para todos los ejercicios o también es obtenible o sea, de plantear las fuerzas en este y luego realizar ecuaciones y despejar? Pues para todos los ejercicios no, depende pues también del O sea, sistema de poleas. en este caso, ya, listo, ya le entendí. ¿Algún otro grupo? El ejercicio... Sí, profe, vale. No, tranquilo, No, ilustre. sé. Bueno, profe, ¿el coeficiente de fricción puede ser mayor a 1? Pero, ¿qué grupo es? Grupo A2, que si el coeficiente de fricción puede superar, bueno, o sea, puede ser mayor que 1. No. Sí, pues buscando también coeficientes de fricción, si se lo buscan en internet, habrá coeficientes de fricción mayores que 1 entre materiales. Listo, es que yo tenía entendido que era hasta 1. Gracias. Grupo A4. Lo que pasa es que pues yo por ahí vi que decían que, bueno, pues que por protocolos de seguridad la aceleración no podría ser mayor a 1 y que le pedían una masa máxima, ¿no? Algo por el estilo. ¿No sería más bien una masa mínima? Porque, o sea, si es máxima y pesa, por ejemplo, 50 kilogramos y ya cumple con el metro sobre segundo al cuadrado, si es más masa, ¿no sería menos aceleración y por ende todavía está en el protocolo? O no sé si entendí mal. No, o sea, lo que se hace referencia es la masa del contrapeso.
del contrapeso con el cual se eleva la masa M1. Ah, vale, vale. O sea, sí, claro, pues si hay mayor masa, pues se va a elevar más rápido. Sí, sí, tiene sentido. Gracias. Ok, del coeficiente no es fácil hacer esos coeficientes mayores que uno y no se encuentran en las tablas muchos, ¿no? A mayores cambios de aceleración, aceleraciones más fuertes, de pronto se pueden encontrar coeficientes de fricción que sean mayores que uno. Pero sí, sí es posible. Pero eso no es cuando la aceleración es más grande que la aceleración de la gravedad, creo que es. Ajá, Sí, exacto, yo también tenía entendido eso. Sí, tal cual, tienes razón. Cuando tenemos aceleraciones más grandes que la aceleración de la gravedad, es más normal llegar a ver ese tipo de coeficientes. Una. Y dos, el hecho de que su ejercicio tenga en el enunciado la relación de aceleraciones no es como el comodín que yo puedo llegar a usar para evitarla, no hacerla. Ahí todo le queda como un minuto y pico en el video. Y tiene que hacer la relación de aceleraciones. Si lo hace para el número de poleas, a usted le da igual si tiene 2 por n o la relación que debería tener, que es 2 a la n. Esa relación que tiene ahí la tiene mal. ¿Listo? O sea, no es 2 por n poleas, nunca. Dependiendo, mirando el gráfico del ejercicio, la relación debería ser del tipo más como la que tienen sus compañeros. Pero pues como solo tiene 2 poleas, pues usted multiplica 2 por 2 o 2 a la 2 y le va a dar igual. Entonces, tienen que arreglar esa parte también. ¿Me oye? Sí, sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro grupo? Profe, grupo B1. Ajá. Lo que pasa es por lo menos no alcancé a ver en la imagen dónde colocaban el ángulo teta, que por lo menos cabe la posibilidad de que sea en la esquina superior o algo así, pero no, como que no especifica. Muestra el video. Es de 5. No, en la imagen. En el enunciado, en la parte del enunciado. Sí, ahí debería colocar el ángulo teta donde viene. Sí, exacto, ahí. De hecho, ¿en qué parte está el ángulo teta? ¿Medido desde el suelo o medido desde el muro? Está medio desde el suelo, profe. En el diagrama de cuerpo libre, pues ahí lo colocamos. Muéstrame el diagrama de cuerpo libre entonces. Ajá, para la masa 1 a la izquierda, me imagino. El diagrama de cuerpo libre del lado de la izquierda es como tomando como referencia el sistema XY y el del lado de la derecha ya es solamente X' y Y'. Vale, sí, de la izquierda sí está entre el suelo y el plano inclinado. Entonces colócalo en la primera gráfica. Solo es eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Algún otro grupo? Profe, el grupo A, pero... Profe, pues no sé si, no es una pregunta, es que en el enunciado de, pues donde se aparecen las tres primeras preguntas, ellos en el video mencionan una masa M2, pero pues como tal el enunciado no se ve, sí, una masa M2, no, sí, ya, estaba confundida. Ah, ok, esa es la que está colgando, creo. Sí, es la que está colgando, pero es que había confundido los pesos. Entonces, había escuchado que la masa M2 pesaba 25. Listo. ¿Algún otro grupo quiere pasar? Profe, el grupo A3. Dale. Por favor, me confirma si pueden ver. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Se ve claro. Bienvenidos a la sustentación de nuestro ejercicio centrado en el movimiento circular uniforme a cargo del grupo A3 conformado por Gabriel Franco, Iván Peña y quien les habla, Pablo Moreno. El problema se resume en el siguiente enunciado. A un reconocido ingeniero civil se le ha pedido construir un intercambiador para la nueva autopista como se muestra en la siguiente figura, el cual tiene 35 metros de radio y un peralte de 12 grados. Determine para Vamos a vehículos de quitar eso. 1500 kilogramos la velocidad máxima a la cual pueden transitar para que dicho vehículo no se derrape si el coeficiente de rozamiento estático entre las llantas y el suelo es de 0.7 con asfalto seco y de 0.5 con asfalto mojado. Además tenemos dos cuestiones y es que nos pregunta que cuál debe ser el ángulo mínimo de inclinación del peralte para que un vehículo de 2000 kilogramos que viaja a 55 km por hora en un día lluvioso no derrape. Y si despreciamos el peralte, ¿cuál debe ser el coeficiente de rozamiento mínimo para que un vehículo de 7 toneladas pueda cruzar el intercambiador sin derraparse? Para una mayor ilustración y comprensión, el gráfico a la izquierda nos describe de forma un poco pronunciada la geometría de un intercambiador con peralte. El de la derecha, las fuerzas que experimenta el automóvil cuando hace esta figura circular en su movimiento. A partir del diagrama de cuerpo libre, descomponemos las fuerzas presentes sobre el automóvil, obteniendo una sumatoria de fuerzas sobre el eje Y igual a 0, ya que en este eje no tenemos ninguna aceleración. En cambio, sobre el eje X tenemos una aceleración centrípeta, producida por la fuerza centrípeta que es la encargada de darle este movimiento circular al carro. Para hallar la expresión de la velocidad máxima que puede alcanzar un automóvil antes de derrapar, sacamos como factor común la normal de ambas ecuaciones. De la primera ecuación de la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, hallamos el despeje y después lo reemplazamos en la segunda ecuación, la sumatoria de fuerzas sobre el eje X, obteniendo así la relación 3 o la ecuación 3. Listo, con la ecuación 3 ya podemos calcular las velocidades máximas para las diferentes condiciones, obteniendo una velocidad de 19.176 metros sobre segundos para un pavimento seco y una velocidad de 16.537 metros sobre segundos para un pavimento mojado. Ahora, para el siguiente caso, hallaremos el peralte que deberá tener el intercambiador para que en las condiciones que podemos ver de velocidad y de condición climática un automóvil o un vehículo de 2000 kilogramos de masa no derrape. Para esto usaremos de igual forma las ecuaciones que describen las fuerzas presentes en el movimiento. Primero, convertimos las unidades de la velocidad a metros sobre segundos. Luego, junto al radio, la reemplazamos en la ecuación X. Del mismo modo, reemplazamos la gravedad en la ecuación y en ambas reemplazamos los coeficientes de fricción cuando el pavimento es mojado, es decir, 0.5. Continuando con el despeje del ángulo, se divide la ecuación X en la ecuación Y. Así cancelamos en ambas ecuaciones la masa. Obtenemos luego de este procedimiento un cociente a la izquierda del igual, del cual pasaremos su denominador a la derecha a multiplicar con 0.679. De esta forma obtendremos la expresión número 4. Continuando con la expresión 4, pasamos a cada miembro de la ecuación términos semejantes. A un lado los seno, a otro lado los coseno y operamos con ellos. Del mismo modo, como tenemos la normal a ambos lados de la igualdad, la podemos cancelar y así obtenemos la ecuación 5 más simplificada. Con esto ya podemos encontrar una relación que nos describe al ángulo, que es la tangente del peralte va a ser igual a 0.1336. Para poder despejar bien el ángulo, lo que hacemos es sacar arco tangente y obtenemos que el ángulo de peralte para que el auto no derrape es de 7.61 grados. El último caso es una variante del intercambiador sin peralte, para el cual, como podemos ver en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza centrípeta será efectuada 100% por la fuerza de rozamiento que hay entre el pavimento y las llantas. Con las componentes de las fuerzas en X y en Y, se despeja la normal de la sumatoria en Y se reemplaza en la expresión 6, sabiendo que la fuerza de fricción, como no hay derrape, es una fuerza de fricción estática máxima, está dada por el producto entre el coeficiente de rozamiento y la normal. Del mismo modo, en esta expresión 6 podemos cancelar la masa y luego de cancelar la masa se despeja el coeficiente de rozamiento, obteniendo que para este caso, con una velocidad de 15 metros sobre segundo,
un radio de 35 metros y una gravedad de 9.8, un coeficiente de rozamiento de 0.66. Ok, Ok. listo, eso es todo por la parte del video. ¿Cómo? ¿Ustedes cómo hacen para verlo en pantalla completa y que parezcan ustedes a un lado, Nida? ¿De qué habla? Yo tampoco sé de qué hablar. No sé, solamente... Oprima vista, profe, Ajá. vista, y le pone cambiar a pantalla completa. ¿Qué quite los participantes que están hablando? Ok. Es raro. Ok. Listo. Creo que ahorita lo activé, pero no sé cómo. Bien. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Ujú. ¿Qué grupo? del grupo A5. Ah, por cierto, no sé qué grupo es el que está presentando. El A3, profe. Dale. Mi pregunta es por qué se usa el coeficiente de fricción estático y no cinético. Vale, eso pues como podemos ver en el enunciado, lo que buscamos es un movimiento en el cual no hay derrape. Entonces, como no hay derrape, no tenemos ningún movimiento. O sea, movimiento en ese eje, o sea, en el eje del eje X no se va a desplazar ni hacia abajo de la rotonda ni se va a salir. Entonces, por estas razones que manejamos el coeficiente de rozamiento estático. No hay desplazamiento lateral, solamente en profundidad. Lo estamos mirando como ok. si miráramos el carro detrás o delante. Profe, Muy bien. y cuando dicen que no derrapa es que, o sea, por ejemplo, usted hace el giro y no se mueve en lateral, ¿verdad? Sí, No se... ajá, no se mueve sobre la pista de manera lateral. Listo, listo. No, si es que yo tenía esa duda de yo, ¿qué significa derrapar en sí? Listo, gracias. O sea, sería como que mantiene o sea, como podemos ver acá esta línea acá punteada, mantiene esa misma, o sea, sería como la misma distancia desde el centro. No se desplaza ni se va para más para allá ni se pega más. El modelo del cono está muy bien para esa parte. Al fin y al cabo, esas pistas son un cono truncado. De hecho, es un cono, o sea, podría ser un poquito más complejo, ¿no? Podría tener un cono, una curvatura, no ser tan planito. Esas pistas de rotondas, de alta velocidad, mejor dicho. Las rotondas normalitas casi nunca utilizan esta clase de cosas, las hacen muy planas, las intercambiadores de baja velocidad. Bueno, ¿otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Del ¿Qué grupo? grupo B2. Entre la masa y la velocidad, ¿cuál es o sea, cuál de los dos factores es más influyente para que el auto no derrape? Vale, primero que todo, como podemos ver en las tres partes en los tres ejercicios, logramos ver que las ecuaciones no están dadas ninguna por la masa. De una la cancelamos al principio. Entonces, más que todo, estaría dado por la velocidad que lleva el carro para ese factor. Que como podemos ver esto acá en esta ecuación, sí, Ahí. no, acá en el constante, por ejemplo, sería más que todo en esa parte. Cuando llamamos el constante de rozamiento, o bueno, en este caso donde llamamos el ángulo, donde llamamos el constante de rozamiento que está acá, acá vemos que depende gran parte, o sea, qué tan alto sea el constante, o sea, para que no derrape, depende mucho de a qué velocidad va, ¿no? Y en ese caso, como no manejamos el peralte, también dependería mucho del peralte para poder aumentar un poco la velocidad. Listo, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Dale. La parte del ángulo, o sea, no entendí esa parte simple. En la parte esta del ángulo, ¿qué sería como peor? ¿Que no tuviera peralte o que el ángulo fuera pues demasiado alto, demasiado inclinado? Vale, mira, lo mejor es que tenga peralte, porque como puedes ver, si acá tenemos este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sabemos que esta fuerza centrípeta, que es la encargada de hacer que el cuerpo gire, no solo está dado por la fuerza de fricción, sino que además se le suma la componente en X de la normal. Entonces, no necesariamente se necesita un alto factor de un coeficiente de rozamiento, sino también a lo que está inclinado,
parte de su peso se suma a esa parte para poder producir la vuelta. Normalmente es bueno exagerar eso a la máxima expresión, o sea, que es lo más exagerado. ¿En dónde le puedo poner más velocidad a esto para que no se caiga? Es decir, cuando tenga un ángulo de inclinación casi que de 90 grados, ¿no? Cuando yo tengo un anillo y el carro está en la mitad dando vueltas en el anillo. Entonces imagínese usted la velocidad que soporta ese diseño es gigantesca. O sea, podría ir a una velocidad casi que infinita y el carro nunca va a resbalar. ¿Sí? Porque simplemente está sobre el anillo. De hecho, si no tiene una velocidad alta, simplemente se cae. ¿De acuerdo? O sea, esa es la configuración que más admite velocidad. ¿Y qué es lo que me soporta toda la aceleración centrípeta? La normal. Ahí la fuerza de fricción lo que está haciendo es solamente aguantar el peso y ya. ¿Listo? Bueno, muy bien. Dejemos hasta ahí por hoy. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En el grupo B3, ¿qué pasaría si esta pues, gráfica o este problema se aplicaría en otro planeta? O sea, con por ejemplo, una gravedad menor. ¿Se trabajaría con la misma velocidad? ¿Se alcanzaría a llegar a la misma? ¿Es posible recorrer con la misma velocidad? Como aquí está la expresión para velocidad, como podemos ver, esto es directamente proporcional a la gravedad, ¿no? Si tenemos una mayor gravedad, pues podemos lograr una mayor velocidad, y de igual forma, si es una menor gravedad, pues una menor velocidad se obtendrá. Ok, y entonces acá se puede decir que la proyección de la normal sobre la horizontal es la que causa esa fuerza centrífuga. En este caso del ejercicio, la proyección de la normal sí también, y también parte de la fuerza de rozamiento. Porque como dice el profesor, pues si ya fuera un caso demasiado notorio en el cual esos 90 grados sería solo la normal. Listo. Dejamos ahí. La pregunta que hizo ahorita la otra persona, ¿de qué grupo era? Profe, A2. Ah, ok. Marilyn A2. Listo. Bien, nos vemos mañana. Ya hoy pasaron, creo que 4 grupos. Y parece que los demás van a ser voluntarios. ¿Listo? Bueno, nos vemos mañana. Listo, profe. Y si cualquier cosa no es posible hacerlas mañana, yo le estoy escribiendo en el grupo de Discord. La revisen antes de dormir. Es todo lo que sé por ahora. Hasta luego. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, se cuidan. ¿Cuándo va a ser la encuesta que usted había dicho? Sí, Sí, al final, ¿eso qué? Al final sí. O sea, al final sí, pero no sé el horario todavía bien. Eso es lo único que no sé. O sea, al final sí. Sí me salió el trabajo, no hay nada que hacer. ¿Listo? Bueno, los dejo. Listo, No, profe. gracias. Hasta luego, chao.